La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de las respuestas a las dudas frecuentes que uno puede tener sobre la lipoaspiración. Y también vamos a hablar y le vamos a pedir a nuestro invitado que nos cuente cómo cambió el tema de la lipoaspiración de, no sé, hace 20 años, hace 30 años ahora, porque todo evoluciona en lo que es medicina, tratamientos, evoluciona y mejora, y eso es genial. Bueno, de eso vamos a hablar hoy con nuestro invitado, doctor Julio Recalde. Él es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también flebología. Y veamos por favor esta placa que nos comenta que la lipoaspiración es uno de los procedimientos estéticos más frecuentes y sin duda eficaz para eliminar depósitos de grasa de determinadas zonas del cuerpo. Pero a pesar de que ha experimentado una sorprendente evolución, tanto en su técnica como en los dispositivos utilizados, muchas personas tienen dudas o desconocen aspectos sobre la realización, la finalidad y los cuidados que requiere este procedimiento. Bueno, y esto es lo que vamos a hablar durante el programa con nuestro invitado, a quien saludamos ahora. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Hola, Vivi. Un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto tenerlo acá en el programa y sobre todo para hablar esto de la lipoaspiración. Hay muchas dudas, hay tabús también, pero yo lo que quería saber es cómo evolucionó eso de la lipoaspiración, doctor. Bueno, la lipoaspiración es una cirugía que entró en uso cotidiano para el armamento del cirujano plástico hace más o menos 42 años. En 1980, el doctor Ilou de Francia describió la cirugía, el uso del aspirador, y él fue el que introdujo eso al armamento del cirujano plástico. Lo que ha evolucionado es que primero en principio se pensó como un procedimiento para bajar de peso. Hoy en día está demostrado que no es un procedimiento para bajar de peso, sino que para dar formas. En ese entonces las cánulas eran grandes, eran gruesas, eran muy agresivas, rompían mucho tejido y se perdía mucha sangre. O sea, era más peligroso. Era más peligrosa, ¿verdad? claro, los procedimientos eran más peligrosos porque principalmente se hacía en gente gorda. Claro. ¿Verdad? Y se usaban cánulas de 1 centímetro de diámetro que eran enormes, producían mucha pérdida de sangre. Entonces, si uno pasaba de cierta cantidad de grasa aspirada, ya podía tener problemas. El paciente ya podía estar con problemas de anemia, esas cosas. Por la cantidad de sangre. Por la cantidad de sangre que se perdía junto. Doctor, 1 centímetro de diámetro. ¿Y ahora las cánulas cuánto tienen? Las cánulas tienen 4, 5, la mayor tiene 6 milímetros. Imagino. Y inclusive usamos más finas cuando vamos a usar en áreas más delicadas, ¿verdad? Cuando queremos hacer detalle, usamos de 2, de 2,5. Entonces, en principio también las cánulas, lo que se usaba era una máquina de succión que hacía mucha presión de vacío. Hoy en día las máquinas pueden ser reguladas de modo a que no se suele pasar la aspiración de 1 atmósfera de presión de vacío, y inclusive el aspirado se hace con jeringas.
lo cual te permite otra vez hacer mucho menos presión y destruir mucho menos el tejido, especialmente cuando vas a hacer injerto de grasa. Y no era, no digo ahora, ¿verdad? Porque cambió, pero antes, cuando esas cánulas tan gruesas, ¿no era peligroso que además de la grasa se chupe algo, se aspire algo? Era más frecuente y por lo tanto eran más frecuentes las complicaciones mortales, ¿verdad? Por eso es que hay un halo de peligrosidad en el procedimiento, porque al principio, si uno tenía una debilidad de pared muscular, con una cánula, cuanto más gruesa es la cánula, más probabilidad hay de romper algo sin sentir. Claro. Las cánulas más finas lo que tienen es que de repente pueden producir lesiones que no son... a veces no se ven. Por eso hay gente que mira y dice, yo también voy a hacer porque ya vi cómo se hace la lipoaspiración y tiene problemas, ¿verdad? Claro, uno tiene que estudiar, tiene que saber dónde se coloca la cánula y ese tipo de cosas. Pero yo creo que lo que ha evolucionado es en hacer un procedimiento más delicado de eso y de trabajar mejor con la grasa que hemos aspirado. Perfecto. Bueno, de esto vamos a hablar en este programa. Atención, no te lo pierdas. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos ya. Vamos a hablar de la lipoaspiración, porque la idea de este programa es sacarnos todas las dudas, conocer un poco más y qué mejor con un excelente profesional como a quien invitamos hoy, el doctor Julio Recalde. Tenemos este material que habla de la diferencia que habrás escuchado, láser lipólisis y la lipoaspiración convencional. Vamos a ver, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre láser lipólisis y la lipoaspiración convencional? La lipoaspiración convencional se realiza mediante una bomba de vacío que aspira a una presión aproximada de 1 atmósfera, lo que destruye la grasa y la lleva a un frasco. Mientras que la realizada con láser se basa en el uso de esa energía para la destrucción de los adipocitos y la posterior aspiración a menor presión. La energía láser permite ser más selectivo en cuanto a la destrucción de tejidos, ya que respeta vasos sanguíneos y tejido conectivo, mientras que destruye la grasa haciendo más fácil su remoción. Sí, como habíamos hablado, ¿verdad? La bomba de vacío hoy sigue siendo una de las armas principales en el tema del aspirado. Yo te diría que el 80% de las lipoaspiraciones sigue siendo hecha y muy buenos cirujanos con muy buenos resultados. El tema del láser es una cuestión más de detalles, de conseguir algunos detalles más que no se podían conseguir solamente el aspirado, ¿verdad? Y el tema de que la grasa que uno extrae con el láser ya no puede ser reutilizada para injertar en otras áreas, ¿verdad? Porque el efecto del láser es la destrucción de la célula. Claro. Por lo tanto, la grasa que sale, si uno se pone a comparar y ponen dos frascos uno al lado del otro, va a ver que la grasa que uno trae por aspiración es amarilla, con un poquitito de rojo de la sangre que viene junto, y normalmente la grasa extraída luego de un laseado es más un color marrón, ¿verdad? Y tiene una consistencia prácticamente mantecosa, así como una manteca derretida, ¿no? Sí. Es decir, no sirve para nada desde el punto de vista de la reutilización. Por lo tanto, nosotros tenemos que siempre ser selectivos a la hora de utilizar el láser.
Y si pretendemos usar el láser y hacer al mismo tiempo utilizar la grasa, normalmente lo que hacemos es sacamos primero la grasa por el aspirado convencional y después pasamos el láser para que derrita las últimas células que quedan y para que produzca la retracción de la piel. Doctor, el acabado de eso, cómo queda la piel después de una lipoaspiración, ¿es mejor cuando se usa el láser? Sí, normalmente sí, porque el láser tiene un efecto de retracción de piel que el aspirado tradicional no tiene, ¿verdad? Siempre uno tiene recursos de cómo hacerlo, ¿verdad? Pero el tema de pasar el aparato del láser superficialmente a la piel hace que inclusive uno tocando siente cuando la piel hace una retracción, ¿verdad? Y esa retracción contribuye a que el resultado sea óptimo. Claro. Bueno, y veamos entonces también este siguiente material, por favor. ¿Qué diferencia hay entre lipoaspiración y lipoescultura? La diferencia es que la lipoaspiración consiste en retirar la grasa mediante el proceso de aspiración, mientras que la lipoescultura es la reutilización de esa grasa retirada para relleno en otras áreas del cuerpo. Son procesos diferentes, pero en muchas ocasiones se complementan. Bueno, la lipoescultura, vamos a decir así, que el proceso de lipoaspiración o lipectomía asistida por succión es sacar la grasa, ¿verdad? La lipoescultura engloba no solamente el sacar la grasa, sino que reutilizar esa grasa. En nuestro medio donde más se utiliza la grasa es en el relleno de los glúteos, que es lo que más la gente pide, ¿verdad? Y que tiene que tener ciertos cuidados porque está demostrado, está visto en lugares donde hay mucha cirugía ¿cómo te voy a decir?, hecha por gente no profesional que están teniendo muchas complicaciones, ¿verdad? Entonces la forma de utilizar la grasa debe ser adecuada. Uno puede usar grasa para rellenar el rostro, para rejuvenecer el rostro, para rellenar mamas, en caso de pacientes que no quieren implantes y que quieren un aumento pequeño. Puede ser para rellenar pequeños defectos o pequeñas diferencias entre un muslo y otro, o entre una rodilla y entre una pierna y otra. Entonces se suele usar grasa como relleno y para ir simetrizando, o cicatrices que están muy hundidas y entonces se usa la grasa para ese relleno. Eso sería la lipoescultura, ¿verdad? Y esa es la parte que tenemos que tener en cuenta a la hora de extraer la grasa, si es que vamos a utilizarla o no. Claro, pero en los dos casos se puede extraer la misma cantidad de grasa, o hay un método que es para sacar más. No, se puede extraer siempre la misma cantidad de grasa. ¿Cómo se mide qué cantidad se le puede sacar a una persona? Normalmente por el índice de masa corporal, es decir, la relación entre peso y altura, ¿verdad? El paciente normalmente con sobrepeso tiene más de 20% de índice de masa corporal y en obesidad tiene más de 30% de índice de masa corporal. Esos son pacientes que no son ideales para cirugía. Entonces, con menos de 20% de índice de masa corporal todavía podemos operar a los pacientes. Y siempre se considera que no hay que retirar más del 10% del peso corporal total, ¿verdad? Y inclusive menos. Normalmente, por ejemplo, para una paciente de 1,60 m y 60 kilos, ponerle que yo no sacaría más de 3 litros de grasa. Difícilmente va a tener más de 3 litros de grasa, pero yo considero más o menos ese el límite, ¿verdad? Ya. Porque de eso también depende la seguridad del procedimiento, doctor. Claro. Los cálculos hablan, ¿verdad? Dependiendo de cómo uno hace el procedimiento de lipoaspiración, de una pérdida. Antes se hablaba de más o menos un litro, especialmente cuando estamos hablando de la evolución hace 40 años, se perdía 1 litro de sangre por cada 3 litros de grasa. Hoy en día los cálculos son mucho más benévolos porque se usan
técnicas que ayudan a perder menos sangre. Parte de eso, por ejemplo, el uso de aparatología como ser el láser, lo que es la ultrasónica, esas cosas que son más selectivas, rompen menos y se pierde menos sangre. Pero también está la forma de hacer la anestesia. Normalmente nosotros, en el área donde vamos a tocar, antes de sacar la grasa, nosotros infiltramos con un poco de suero. Ese suero suele tener anestésico, suele tener adrenalina. La adrenalina hace que los vasos se cierren más y que por lo tanto sea más difícil romperlos. Claro. A veces también se promovía mucho antes, hoy en día no es tan promovido eso, pero por ejemplo que el suero que se infiltraba sea frío. ¿Por qué? Porque el frío también hacía una retracción y hacía que sea más grasa lo que salga y menos sangre. ¿Verdad? También está el uso de medicamentos como el ácido tranexámico, que eso se hace intravenoso, que también contribuye a la disminución del sangrado. Es decir, hoy en día yo te diría que alguien al que se le extrae 3 litros de grasa ha de perder 200 centímetros cúbicos a lo sumo de sangre, ¿verdad? Entonces el efecto sobre la presión, sobre la recuperación y esas cosas es mucho menor. Doctor, pero extraer 3 litros de grasa no significa que uno se va a ver como si perdiera 3 kilos de peso. No. La grasa pesa mucho menos, por eso que uno pone en un balde, ¿verdad? O pone en un frasco, y la grasa siempre va a estar flotando por sobre el agua. Eso es señal de que la grasa es mucho más liviana, ¿verdad? O sea, el volumen es mayor si decís 3 litros y 3. Si yo saco 1 litro de grasa y 1 litro de sangre o de agua, ocupan 1 litro. Ahora, 1 litro de agua pesa 1 kilo y 1 litro de grasa va a pesar más o menos 500 gramos, 600 gramos, algo así. Por eso tiene menos densidad, por eso es que flota. Claro. Lo mismo que el aceite, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo le digo a la gente que me dice yo quiero bajar de peso es reorientar a ese paciente, claro, diciéndole que lo que vos vas a ver con una lipoaspiración es un cambio de forma, no vas a ver, tu balanza no te va a devolver lo mismo. Porque inclusive hoy en día nosotros seguimos viendo gente que hace propaganda donde dice te vamos a hacer perder 10 kilos con una lipoaspiración. Claro. Es decir, yo sigo viendo en redes sociales que hay gente que basa su propaganda en ese tipo de oferta, y bajarle 10 kilos de peso solamente con lipoaspiración, normalmente en la mayoría de los cirujanos plásticos ese paciente va a terminar en una terapia. Es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Claro. O sea, terminando bien va a terminar en terapia, terminando mal va a terminar en un velatorio, ¿verdad? Entonces, yo creo que nosotros tenemos, como siempre digo, tenemos que cuidarle al paciente, sacarle las ideas erróneas, no hacerle promesas falsas. Cuesta mucho tener un buen resultado ya hablando bien y teniendo vamos a decir, un acuerdo con el paciente. Claro. Así que prometerle cosas que no vamos a conseguir o que pueden poner en peligro su vida, no. Claro. Y es importante para los pacientes y los futuros pacientes saber de que no es que la lipoaspiración te va a solucionar el problema del peso. Te va a mejorar la silueta, el contorno, qué sé yo, pero no el peso. Y si uno no cambia ese estilo de vida que está llevando, que por eso está gordito o gordita, eso vuelve otra vez después. Entonces, para eso es este programa. Queremos que te hagas si tenés ganas, pero es importante conocer y saber en qué momento, cuál es el mejor momento para hacerse este procedimiento. Vamos a hacer un corte y volvemos ya.
continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde. Él es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también flebología. Estamos hablando, nos está contando y despejando algunas dudas, cuáles son las dudas más frecuentes que una persona puede tener sobre la lipoaspiración. Y lo hacemos porque nos parece súper importante y porque también es importante cuando uno va a algún médico, va a hacer algún tipo de tratamiento o quiere mejorar algo, en este caso estéticamente, ver a qué médico vamos, ¿verdad? No porque saque nomás su flyer más grande o que venga. Uno tiene que ver que esté en la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, ahí está, de cirugía plástica, y también mirar un poquito los trabajos que haya hecho, a ver qué tal, porque eso también es importante, ¿verdad? Bueno, y hoy estamos hablando porque lo que queremos es la seguridad, además de un buen resultado, la seguridad de ese paciente. Y doctor, ¿qué se tiene en cuenta para estar así lo más seguro posible, vos como médico y el paciente como paciente? Bueno, normalmente yo tengo en cuenta, como siempre, el hecho expectativa versus realidad, ¿verdad? De qué es lo que el paciente pretende, qué foto viene a mostrarme, cuál es la condición en que está el paciente, ¿verdad? Hasta hoy en día, a pesar de todo lo que tratamos de informar, de repente vemos pacientes que llegan al consultorio en estado de obesidad pidiendo, como dijimos hoy, reducciones importantes de peso mediante la cirugía o resultados que van completamente fuera de lo que podría conseguirse con ese tipo de pacientes. Entonces, es reorientar. Yo por lo menos te diría que hoy en día, por las condiciones del paciente y por las expectativas que tiene, yo rechazo por lo menos 3 o 4 pacientes por semana que no están en condiciones para una cirugía y conseguir el resultado que pretenden. Entonces, aparte de eso, del estado, de la expectativa, el paciente, una vez que nosotros llegamos a un acuerdo que se puede operar, el paciente tiene que estar en buenas condiciones clínicas, el corazón tiene que estar funcionando bien, no tiene que estar con la presión descontrolada. Descontrolada digo, ¿por qué? Porque uno puede tener presión alta controlada mediante medicamentos. Sí. En esas condiciones normalmente el clínico de cabecera le permite operarse, ¿verdad? Pero un paciente que está con una presión alta, descontrolada, que no está tomando sus medicamentos o que los está tomando en forma un día sí, un día no y qué sé yo, normalmente son pacientes que están en un proceso de negación de su condición de presión alta, entonces mejor no operar. Diabetes descontrolada también. La diabetes que está controlada, el paciente puede someterse a cirugía y nosotros tenemos que tener cierto tipo de cuidados con los pacientes, ¿verdad? Pacientes que tienen problemas, habíamos hablado en otro programa de problemas de insuficiencia venosa profunda o que tengan condiciones que puedan hacer peligroso el procedimiento, evidentemente vamos a tener ciertos cuidados y vamos a hacer procedimientos más cortos con hacerle mover al paciente más rápido y usar anticoagulantes, por ejemplo. Es decir, uno tiene, a la hora de decidir operar a un paciente, tiene las armas normalmente para prever, te diría que el 99% de las complicaciones. Claro, no es lo mismo operar a un paciente sano y joven que operar a un paciente joven pero con problemas. Claro. O la edad también juega mucho en eso. Claro, la edad juega. No es lo mismo operar a una paciente de 30 años con, vamos a decir, 1,60 m y 60 kilos de peso que una paciente de 60 años con 1,60 m y 60 kilos de peso. Claro. Hay diferencias, el cuerpo no es más el mismo y las pacientes, muchas veces, las pacientes que son sanas, como te digo, de 60 años, vienen queriendo el mismo resultado que la de 30. Claro, imposible. Y no se puede, de verdad. La piel ya no va a volver a su lugar como... y claro, y esa es la parte de que es más difícil, porque hay un grupo de gente que tiene la fantasía de los medios masivos de comunicación, ¿verdad?
fulanita está así, J-Lo está así, ¿verdad? Pero Sí. tenemos que considerar que son físicos diferentes, privilegiados y que, No, y doctor, y que nos vemos, normalmente nosotros vemos lo que ellos nos quieren mostrar. Claro, no, además, No vemos no sé, todo lo- J-Lo se levanta a las 6 de la mañana y toda la mañana está haciendo ejercicio y no sé qué cosa y bla, 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 y no como vos, yo que tenemos que desayunar, irnos a trabajar, venir, y tenés un tiempito para dedicarle al gimnasio, pero no así vivir para eso. Exacto, por eso. Y esa es la parte, ¿cómo te voy a decir?, donde es más difícil convencerle al paciente, ¿verdad? Sí. El paciente quiere, dice, yo tengo la plata, quiero mi resultado. Claro. Eh, La plata y no compra y- todo. Y no pasa No se así. puede lograr todo con el dinero nomás. Claro, no, pero justamente a veces nosotros somos tan orgullosos o de repente queremos tanto el dinero que nos dejamos convencer por ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero lo prudente siempre es decirle al paciente, no estás en condiciones y ponerle tus propias condiciones. Venime con tantos kilos de peso, Claro. venime con tanto de que tu azúcar baje a tanto, que tu presión baje a tanto Claro. y que tenga el aval, ¿verdad? Que Del es lo que médico. normalmente nos piden, del médico tratante de cabecera que diga que sí se puede operar. Claro, porque, doctor, usted habló de prudencia y me parece tan importante esa palabra, buscar un médico que sea prudente, que nos va a hacer el procedimiento que queramos hacer, no el que se pueda, pero con prudencia. Prudencia no significa malos resultados o menos resultados, sino justamente en la prudencia del médico está tu salud y tu sobrevivencia, porque todos estos son procedimientos que hablamos mucho, ay, la lipo, parece que no es nada, ¿verdad? Parece que te ponen una curita y ya está, y no es eso, doctor. Claro, no es así y todo hay que ver. Hay gente que viene y me muestra como un gran resultado, por ejemplo, la paciente que viene y está con la piel pegada al músculo y que me dice está toda marcada y qué sé yo. Hay cirugías de HD, de Ultra HD, Sí. que hoy en día están de moda, pero hay también cirugías donde se exagera lo que se hizo con la lipo tradicional y se termina marcando al paciente. Parece muy lindo porque en la foto el paciente Sí. parece Todo marcadito. marcadito y posando, ¿verdad? Pero después yo tengo la realidad cuando viene el paciente junto a mí, ese que salió en la foto de otra persona que le hizo el procedimiento y me dice, tengo todo pegado, me duele. ¿Te imaginas? No me puedo ni mover. Cuando me doy la vuelta acá, esto que está pegado acá se me... Y el tema es que cuando vienen exageradamente aspirados, es muy poco lo que nosotros podemos hacer. Claro, claro. Y esas son realidades que la gente que consume redes sociales como principal medio de información, ese tipo de cosas no las ve, ¿verdad? Claro. Además, el 99% de las fotos, por no decir 100%, de las redes sociales está truqueado con algún filtro, con alguna cosita, te pones ahí para ser más alta, más flaca, qué sé yo. O sea, no caigamos en eso. Bueno, no caigamos. Yo caí porque le vi a George Clooney con su esposa, que llegaban a no sé dónde en las redes sociales. Ella flaca, pero linda, espléndida, y con un marido como George Clooney. Dios mío, ahí lo dejé comer ya por las dudas. Bueno, doctor, no, pero hablando en serio, ¿cuántas horas es lo que prudentemente y con seguridad puede estar una persona, un paciente con la anestesia y en la sala de operación? Bueno, lo prudente es 4 horas. Hay procedimientos que muchas veces hacemos nosotros que duran más, pero duran más por su extensión, especialmente, por ejemplo, el paciente que tuvo una gran pérdida de peso y que tenemos que sacar mucha piel, ¿verdad? Donde aparte de sacar la piel, no es sacar la piel nomás, sino que tenés que trabajar en diferentes profundidades, arreglar la grasa, arreglar la piel, qué sé yo.
muchas veces se puede llegar a más horas, pero lo prudente es 4 horas. Lo prudente es, si vas a llegar a esas 4 horas y más todavía, tomar las medidas, por ejemplo, de usar media antitrombosis, hacerle inyección de anticoagulantes. Muchas veces hay gente que te dice que no le quiere hacer anticoagulante al paciente porque tiene miedo que le sangre en el postoperatorio. Pero a veces es mejor que te sangre en el postoperatorio a que tenga una trombosis. Claro. Entonces, realmente hay muchas decisiones que tomar en un procedimiento. No es solamente el hecho de meter la cánula. Esa es la parte más fácil, te voy a decir. Lo difícil es lo que viene alrededor, ¿verdad? Lo de hacer deambulación precoz, por ejemplo, que el paciente se despierte y ya empiece a caminar, que use una faja. Hay gente que te dice, no, el primer día no tiene que usar faja. Hay gente que te dice que desde que terminar la cirugía el paciente tiene que usar faja. Entonces hay mucha disparidad también en lo que nosotros indicamos y en lo que nosotros creemos, ¿verdad? No todas mi verdad no es siempre la verdad del otro colega, pero por lo general siempre uno intenta que el paciente tenga un procedimiento poco agresivo, con poco padecimiento en el postoperatorio, ¿verdad? Si te dice el paciente, sufrí 48 horas y mi resultado hoy a los 2 meses justifica, bueno, justifica. Claro. Pero un paciente que te dice, estuve 1 mes en cama, pasé por terapia, pasé por esto, porque me sacaron X cantidad de grasa, yo creo que no es conveniente, ¿verdad? No, por supuesto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta tenemos un montón de materiales que compartir. Bueno, en este bloque vamos a pasar varios materiales. Comenzamos con este, por favor. ¿En qué zonas se puede hacer la lipoaspiración y cómo son las cicatrices? La lipoaspiración puede ser realizada en el abdomen, las mamas, la cintura, región lumbar, región dorsal, los brazos, muslos, las piernas, la papada y el rostro. El tamaño de las cicatrices de la lipoaspiración es pequeño y dependiendo del calibre de las cánulas utilizadas, pueden ser de 2 a 10 milímetros. Prácticamente no hay una región que no necesite, por ejemplo, una región que no se habla mucho porque no se ven demasiados pacientes es la jiba, que mucha gente tiene una acumulación de grasa en la región de entre el fin del cuello, ¿verdad? Y el inicio de la espalda. Y muchas veces, o sea, prácticamente el 100% de los casos responde muy bien a una aspiración, ¿verdad? Y después el resto de las áreas, prácticamente sí hay zonas en las cuales yo no suelo aspirar y nunca vi un caso, es de la muñeca hacia los dedos y del tobillo hacia los dedos. El resto todito. Prácticamente en todos lados se puede aspirar. Y se puede injertar también donde se necesite, claro, ¿verdad? Ahí sí hay algunas cirugías en las cuales se hacen injertos. La gente que tiene una piel de las manos muy cadavérica, sí, se suelen hacer injertos de grasa como para que quede más gordito y que no se dibujen tanto los huesos y esas cosas. Sí. Perfecto. Vamos con el siguiente material, porque acá están las dudas que tenemos. A ver. ¿Se volverá a acumular grasa en la zona tras la lipoaspiración? Con este procedimiento se eliminan los adipocitos,
que son las células encargadas de acumular la grasa corporal. En la zona de la que sean eliminados es mucho más difícil la acumulación y por lo tanto se mantendrá como una zona con menos grasa. Si se aumenta de peso, la grasa se distribuirá de forma diferente. Sí, muy bien. Hay una teoría que dice que no todos nacemos con un número limitado de células grasas, ¿verdad? Y entonces al retirar mediante la aspiración, evidentemente disminuimos la población de células de grasa. Es muy difícil que la célula de grasa sufra una mitosis y se convierta, tenga más de una célula de grasa, ¿verdad? Pero lo que sí es que si uno se hace una disminución, ¿verdad?, y después empieza a aumentar de peso, las células de grasa que quedan pueden crecer enormemente en su tamaño, ¿verdad? En el lugar que ya nos hicimos la lipo. No, en otros lugares. En otro lugar. En otros lugares. Es decir, si en el abdomen, por ejemplo, va a aumentar un 5 o un 10% con relación a lo que aumenta en otras áreas. Claro, o sea, si te hiciste la lipo en la panza, en la cintura, engordás, eso no engorda tanto, pero se va para arriba, claro, para abajo, para lo que sea. El resto se distribuye y aumenta la grasa. Claro. Porque a algún lado tenés que mandar toda esa energía acumulada. Perfecto. Bueno, vamos con otro material. A ver. ¿La lipoaspiración elimina la celulitis o puede utilizarse para tratar la obesidad? La lipoaspiración en sí no sirve para la eliminación de la celulitis, aunque puede ayudar a minimizar su aspecto en ciertos casos, ya que elimina la grasa. Pero no debe esperarse que la celulitis desaparezca totalmente. No se utiliza como tratamiento del sobrepeso u obesidad. Es una cirugía para pacientes que están cercanos al peso ideal, pero tienen acumulaciones indeseadas de grasa. Es decir, su finalidad es remodelar la figura, armonizando el contorno corporal. Bueno, hablando de la celulitis, ¿verdad? La celulitis es un problema de la piel que se ha buscado miles de formas de tratar. No hay un resultado que sea completamente satisfactorio en todos los casos. Es decir, vos no podés reproducir en todos los pacientes el mismo procedimiento con el mismo resultado. Entonces, siempre es una cuestión de ver en qué caso, qué paciente, qué procedimiento. Hay procedimientos de láser que tienen buen resultado. Hay veces donde vos pasás simplemente la cánula sin aspirar y solamente haces que ese tejido se vuelva a cicatrizar de otra forma y ahí cambia ya la forma, ¿verdad? Pero evidentemente en un paciente con una celulitis de alto grado, creo, no me recuerdo bien, pero creo que había una clasificación de 4 grados de celulitis. Una de 4º grado, por ejemplo, difícilmente va a responder a un procedimiento de lipoaspiración o de lipoaspiración y láser. Perfecto. Bueno, vamos con el siguiente material. ¿Cuál es el riesgo de complicaciones de la lipoaspiración? El riesgo de complicaciones es relativamente bajo para la cantidad de cirugías que se realizan al año. La mayoría de las complicaciones se debe a una mala indicación, a un exceso de retirada de grasa de ciertas zonas y a un manejo inadecuado de la grasa que es injertada, por lo que es fundamental acudir a un cirujano especialista con ética y experiencia. Tenemos que tener en cuenta que la lipoaspiración es la cirugía estética que más se realiza en el mundo. Es la cirugía estética que más cirujanos, no cirujanos especialistas en cirugía plástica realizan. Qué peligro eso. Y aún así la tasa de complicaciones es relativamente pequeña para la cantidad que se hace. Por supuesto, lo más devastador
que pueda haber en una cirugía estética es que de repente perforas la pared abdominal y de paso perforas alguna víscera, Dios mío. Intestino, hígado, vaso. Y ahí una Y complicación ahí gigante. el problema suele ocurrir en que no es inmediata uno puede lastimosamente tener esa complicación, no ser evidenciada, no se ve en el electrocardiograma, no se ve en ninguna cosa. Y entonces podés haberle perforado al hígado, ponerle lastimar al hígado, sacaste la cánula rápido sin darte cuenta y en tu cánula no se ve nada, lo que vos aspirás no se ve nada. Pero Y se tu, agujereó. paciente, tu paciente empieza a sangrar por dentro sin que vos te des cuenta. Doctor, cuando ustedes hacen la lipoaspiración, ¿están viendo en alguna pantalla por dónde se va la cánula? No, ¿O es una cuestión de que uno sepa dónde está su anatomía. Claro. Por ejemplo, en el abdomen se suele pedir ecografía de la pared abdominal para ver si no hay alguna hernia. Claro. Hay hernias que son habituales en la zona de la ingle y en la zona del ombligo, que son fáciles de detectar en forma clínica. Es decir, yo examinando le puedo saber. Pero hay otras hernias que pueden estar ubicadas en otras áreas que solamente una ecografía me va a decir. Y eso es lo que te puede complicar, ¿verdad? Pero normalmente bien llevado, bien examinado, bien tocado. El paciente, la lipoaspiración uno la hace a dos manos. Una mano que tiene el tejido y otra mano que pasa la cánula. Es decir, yo normalmente hago chocar la punta de la cánula por mi mano para saber que estoy en el plano que yo necesito. Claro. Y entonces hay técnicas y hay técnicas. Parece fácil, parece reproducible para cualquiera, ¿verdad? Hay médicos que no son vieron 2 o especialistas. 3 veces esa cirugía y compran sus cánulas y se van y hacen. Ahora, tenés que tener la preparación. Nosotros para poder hacer eso, ¿verdad? Yo hoy no tendría la capacidad, tendría que llamar a un colega, pero si tengo una complicación de una perforación, nosotros tendremos la formación de cirujano general primero, ¿verdad? Claro. Entonces tenemos que saber dónde estamos, en qué área estamos trabajando, qué es lo que hay en esa área que podemos lastimar. Doctor, ¿cuál es el estudio o qué es lo que tiene que hacer un médico cirujano que quiere hacer lipoaspiración, por ejemplo? ¿Es sobre, o sea, son prácticas o hay un estudio o cómo se hace? No, normalmente tenés que ser cirujano. El cirujano general es un médico que tiene una formación para arreglar intestino, arreglar vías digestivas, tocar el hígado, tocar el vaso, de repente tocar los pulmones, qué sé yo. Todo eso se aprende como cirujano general. Sí. Después, cuando empezás a hacer cirugía plástica, empezás primero con cirugía reconstructiva. Es decir, cómo arreglar la nariz, cómo arreglar la oreja, cómo arreglar por cáncer, por qué sé yo. Lo último, cuando estás en tu 3er o 4er año de formación como cirujano plástico, ahí recién empezás a entrar como cirujano en cirugía estética. Ah, ya. Y ahí es donde vos, teniendo todo ese background, vos podés decir, bueno, ahora voy a hacer así. Hay formas de operar, cada médico tiene su técnica, cada uno tiene su forma de hacer las cosas, ¿verdad? Por decirte, hay cirujanos que hacen lipoaspiración con las 2 manos, ¿verdad? O sea, pueden acá o pueden acá. Hay gente que solamente es diestra. O sea, hay cosas que son de uno solo y hay cosas que son de todos nosotros. Perfecto. Bueno, y vamos a ver este material que habla de la lipo y el embarazo. Lo que debes saber de la lipoaspiración antes y luego del embarazo. Si una paciente tiene previsto embarazarse en poco tiempo, no es conveniente realizar una lipoaspiración porque el resultado no será visible. Tampoco se recomienda inmediatamente luego de una cesárea
o un parto natural. Si la paciente se realizó una lipoaspiración y quedó embarazada, la biología de la paciente va a determinar si puede mantener o perder el resultado obtenido. Es individual en cada paciente. Hubo un tiempo donde estaba muy de moda que habían pacientes que venían en estado de embarazo y te pedían que le hagas una lipo con la cesárea, ¿verdad? Yo nunca estuve de acuerdo con eso, sigo sin estar de acuerdo con eso, ¿verdad? Yo creo que el embarazo, el parto, el puerperio son momentos de la madre con el hijo, ¿verdad? Y no hay ninguna necesidad de hacerle un procedimiento estético. Entonces yo le sugiero al paciente normalmente que como mínimo 6 meses posterior al parto para hablar de una cirugía estética, y por lo menos, inclusive a veces le estiro más, le digo cuando le dejes de dar de mamar a tu bebé. Porque son todos, yo considero que son momentos donde no es lo más importante la parte estética. La mujer se tiene que recuperar lo mejor posible para atender a ese bebé, para darle mamar, claro, y para todo, por supuesto. Claro, claro. Perfecto. Doctor, hacemos un pequeño corte, volvemos ya. Parte final del programa, tenemos unas consultitas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. A ver, por favor. ¿Es más favorable el clima frío o el calor para la recuperación tras una lipoaspiración? Bueno, siempre es más favorable el clima frío porque favorece el uso de las fajas. El paciente está menos agobiado con el uso de las fajas y por lo tanto yo creo que el clima frío es más favorable. Perfecto. Vamos con otra consulta. ¿Es recomendable la lipoaspiración si se tiene piel sobrante luego de bajar de peso? Bueno, no es recomendable. Siempre que hay exceso de piel, uno va al hacer una lipoaspiración va a tener más exceso aún de piel. Por lo tanto, yo no recomendaría una lipoaspiración en esos casos. Perfecto. Y una última consultita. ¿La abdominoplastia y la lipoaspiración tienen los mismos resultados? Evidentemente no van a tener los mismos resultados porque la indicación de una abdominoplastia implica que hay un exceso de piel sobrante y una lipoaspiración normalmente nosotros indicamos cuando lo que sobra es grasa y no piel. Entonces los resultados, especialmente si vamos a comparar por la cantidad de cicatrices, ya no son iguales. Claro, perfecto. Bueno, doctor, llegamos a la parte final de nuestro programa. Creo que ya no hay dudas, por lo menos estas que habíamos presentado en el programa sobre la lipoaspiración. Ojalá haya quedado muy claro para todos y cualquier cosa le consultan al doctor, ¿verdad, doctor? Muchísimas gracias, Vivi. Sí, yo creo que hablamos bastante extenso y por supuesto estamos atentos a las preguntas de las pacientes que podemos responder en cualquier momento. Así mismo. Bueno, y el que descubra cómo solucionar el tema de la celulitis va a tener que ganar un premio Nobel de medicina. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.